Buenas amigos, amigas de Biblioteca del Fútbol, nuevamente en un programa, y esos programas que a mí me encantan porque vamos con el fútbol de antes, el fútbol antiguo. Pero antes que nada, saludo a mi compañero Seba. ¿Cómo estás, Seba? Daniel, ¿cómo estás? Buenas tardes. Un viernes pasado por agua. Sí, la verdad que un programa muy lindo va a salir seguramente hoy. Tenemos dos invitados, dos amigos de la casa, Osvaldo Borgasi y Jorge Iwansuk. Bueno, antes de saludarlos, vamos a mostrar, ¿sí?, las obras. Se ve, Daniel, este es el libro de Osvaldo, ¿sí? Que te cuenta la historia del primer trofeo internacional del Río de la Plata, de América, ¿sí? Y tenemos también, Muy buen libro es ese, ¿eh? Es muy sí, recomendable ese libro. sí, la Ambos TIECAP libros más que va de recomendables. 1900 a 1924, y este es el de Jorge. Vamos a mostrarlo, que Jorge no se nos ponga celoso. Otra gran obra de arte, otra obra maestra del fútbol amateur y bueno, y toda la historia de los clubes antiguos. Saludarlos a los dos. ¿Cómo estás, Jorge? ¿Cómo estás, Osvaldo? Un ¿Qué saludo. El tal? libro Buenas de tardes a ambos, a los tres, ¿va? Buenas Todo tardes bien. a todos y vamos a reconocer que el libro de Jorge un poco es también la inspiración de mi libro, así que gracias Jorge por ese libro. Van y vienen las flores, como verán acá, ¿no? Ay, Bueno, ay. está bien. Bueno, pero hay que reconocer, muchachos. Nosotros, eh, yo soy de comprar, y me gusta el material antiguo, y la verdad que como este material que estamos presentando hoy, ya lo hemos hecho en otra oportunidad. Es difícil de encontrar. La verdad que es un trabajo que han hecho ustedes, con mucha sapiencia, imagino, con una paciencia absoluta, y bueno, y es un trabajo, ambos libros, muy, muy meticuloso, muy, muy con la lupa. Bueno, ese era un poco el objetivo. O sea, ambos trabajos requirieron de mucho esfuerzo, mucha investigación, y en épocas donde prácticamente era todo desconocido. El fútbol amateur en esos años era todo desconocido. Entonces, el valor es haber perdido, no haber perdido, sino haber invertido tanto tiempo en recuperar la joya del pasado. Ujú. Sí, hay una Osvaldo. memoria que se pierde y que creo que ahora está bastante más reconocida, ¿no? Pero a partir de las investigaciones de Jorge, de Carlos y otros más investigadores, y bueno, yo aporté ahora mi granito de arena con este otro libro. Ya muchos torneos que antes estaban olvidados, ahora los cuentan y se ponen y todos disputan hasta buscarse una estrella más en el pasado, ¿no? Pero Claro, bueno, Ahí apareció ese igual, drama ahora, bueno, eso sí. igual creo que ahí hay un desconocimiento, pero no me extraña porque en los programas ¿no? de los canales que monopolizan el fútbol actual. En TIC el otro día menospreciaban una copa y decían, la juegan los segundos, se mataban de risa. Y si empatan, salían campeones los dos y se volvían a matar de risa, menospreciando, cuando digo, uno tiene que analizarlo situándose en la época que estaba claro, y cómo te voy a era, decir no una se puede cosa, analizar con la mentalidad de hoy. esa copa es del profesionalismo, no del amateurismo encima. Sí, bueno, sí es el desconocimiento. Claro, exacto, Ahí exactamente. está el problema, el desconocimiento y el que cada uno hoy en día trata de tirar agua para su molino, diciendo de que su equipo o su medio o su interés es mucho más importante. No, es una cosa bastante sin sentido esa, negar todo lo que pasó. Si lo que pasó ya fue Ya y está escrito. existió y Mm. reunió montones de jugadores y de gente en una cancha. Decirle a los hinchas de Gimnasia que en el año 29 salieron campeones en Alvear y Tagle, que ese Ujú. día no existió. No, no, ellos vinieron en tren a No, Buenos Aires, ¿a qué? Si no había nada. sí, por ahí Pero es así. Por ahí te hablan tiempos de. modernos.
te hablan de la Copa Centenario, la de que se jugó en el 93. Sí. El hincha de Gimnasia, desconociendo lo importante que fue en aquel 1929, que un equipo que después de ese campeonato realizó una gira europea, bueno, en aquel Fue, momento. fue la base del Expreso del 32, 33. Claro, claro, Ujú. No, exactamente. eso no existió. No, no. Bueno, pero para eso están Subcampeón. ustedes, para eso están ustedes, como dijeron. Yo escuchaba programas como La Larga en su momento, a Marcelo Bafa, Alejandro Fabri, que ellos también aportaron su granito de arena en un momento. Ellos hacían efemérides, ¿viste? Como haces vos, Jorge. Bueno, y la verdad que a mí me encantaba. Me encantaba saber que existió algo antes de lo que yo conocía. Sí, cuando hablaban de la porque te hablaban del fútbol, no, porque en el año 31 te hablaban siempre del profesionalismo. ¿Y cómo? ¿Y antes? Y bueno, y cuando empecé a descubrir este mundo con ustedes, la verdad que a mí me encantó y es lo que me gusta investigar, lo que me gusta tocar, lo que me gusta charlar. Lo hacemos permanentemente con Daniel, siempre por una cosa u otra. Bueno, O sea, hubo entonces, una vida antes de la vida. exactamente, exactamente. Eh, Empieza el año, bueno, en el año 1891 tenemos el primer campeonato, hay un intervalo al año siguiente. En el año 1893 sigue el fútbol. Cuando ustedes empiezan a investigar, Jorge, Osvaldo, ¿qué es lo que se encuentran de aquella época? ¿Qué es lo que le parece a ustedes hoy? A ver si con la mentalidad, no con la mentalidad de este momento, con la mentalidad de aquel momento, ¿qué es lo que detectaron ustedes detrás de la investigación de aquella época, tanto cuando inicia el fútbol? Como el caso tuyo, Osvaldo, cuando haces tu libro a partir del año 1900, que obviamente se relaciona con los años anteriores, con los años iniciales. Claro, en mi caso particular mío, siempre me encantaron fíjate, un tema, ¿no? Que justamente el campeonato era como que el hilo conductor de la historia del fútbol era el campeonato. Inclusive en el amateurismo, ¿no? Como que Mm, cuando se estudia o se estudiaba el fútbol era a través del campeonato. Y era como que había otros torneos que no le daban importancia. Y mi sorpresa era que cuando empecé a revolver los papeles, veía que, por ejemplo, la Copa Competencia era lo más importante, en claro, realidad, más que el campeonato. Entonces empecé a hacer una analogía, es como una especie de Copa Libertadores de la época, y bueno, un poco de eso da pie al título, ¿no? Tanto es así que, sorprendentemente, por ejemplo, lo que pasaba en este torneo era directamente analizado por la comisión directiva y no por subcomisiones que estaban abajo de la comisión directiva. Entonces, bueno, que pagar para inscribirse en este torneo era más caro y te garantizaba un solo partido que anotarse en el campeonato. Entonces empecé a ver que, como que, bueno, si los campeonatos amateurs estaban olvidados, estas copas estaban más que olvidadas todavía. Bueno, gracias un poco a las investigaciones previas de los autores que me precedieron, ya habían empezado a vislumbrarse. Y bueno, entonces dije, bueno, esto es lo que hay que rescatar por mi parte, eran las copas, estas copas. Y lo más sorprendente de todo, después del trabajo de Jorge, que todavía estaban más olvidadas las copas del mismo. Porque bueno, Jorge lo había hecho a la luz, a través de Jorge, Carlos habían sacado a la luz las copas del amateurismo. Y las copas del profesionalismo, era como que estaban olvidadas. Todo ese trabajo dije, bueno, alguien lo tiene que hacer. Y bueno, está bien, no somos los únicos, ¿no? Pero por suerte, nuestros libros, el del libro de Jorge, el libro mío, empezaron a ser reconocidos en este ambiente. Ojo, no vendemos Coca-Cola, ¿no? Yo por no, lo menos no. estoy claro. Pero hay un grupo de gente que le gusta la historia del fútbol que adquiere estos libros y bueno, eso nos llena de satisfacción, creo interpretarlo también a Jorge, que también lo llena de satisfacción que su libro sea tan reconocido en este momento. El tuyo, Osvaldo, es un libro completísimo de la época, es un trofeo legendario.
son 370 páginas, la verdad que es un trabajo excepcional. Jorge. Yo, sí, yo voy un poquito más atrás que él. Lo que cuesta es ponerse en situación de lo que era en 1890 el mundo, Buenos Aires, la etapa incipiente de los deportes. En primer lugar, para hacer la investigación tenías que tener dominio de inglés, porque los datos que salieron en esa última década del siglo XIX salían en los libros de habla hispana, o sea, Buenos Aires Herald, de Standard. Claro. Y era un acontecimiento social más que un acontecimiento deportivo. En esa época eran periódicos, no eran diarios, salían martes, jueves, y sábado y domingo, creo, 3 o 4 días a la semana. Entonces vos notabas de que el día martes se anunciaba de que en el Hurlingham iban a jugar los equipos de tal y tal. Hizo el martes, hizo el jueves, hizo el sábado, hoy gran día de partido, y después se perdía el resultado. Era evidentemente un acontecimiento social. Y para situarnos un poco en época, tenemos que mencionar de que, bueno, el fútbol nace en Inglaterra después de la Segunda Revolución Industrial y son ellos los que los desparraman por el mundo. Por eso llega a la Argentina en esa nueva etapa. Nace el capitalismo, nace la industria, nacen montones de actividades nuevas y son los británicos que vienen en forma distinta a los españoles, los italianos, el resto de la gente que venía a trabajar de lo que fuere o al campo. Ellos vienen a organizar tareas específicas y por su habla se reúnen en clubes, por su lengua, ¿no? Se reúnen en clubes. Y ellos eran los sportmen, los amantes de los deportes, de una clase privilegiada que, de acuerdo a lo que le traían los marineros que llevaban sus productos a las colonias, y traían la materia prima, veían qué entretenimientos tenían y le dieron forma de deporte. Entonces varios deportes nacen en esa etapa en Inglaterra y ellos mismos lo distribuyen por el mundo. Y qué mejor que los británicos con esto del fútbol para hacerlo popular. Bueno, ese fue el origen del fútbol. Claro. No solo era fútbol, rugby, eran deportistas que hacían varias actividades deportivas a la vez. Y así nace el fútbol, o sea, nace como un acontecimiento social y va tomando el gusto popular. Sí, La inclusive la palabra fútbol en aquella época abarca cualquier tipo de deportes que se patea la pelota, ¿sí? Vos lees la palabra fútbol y cuando empezás a leer por ahí te encontrás que en realidad están hablando de rugby hoy en día, o lo mismo hoy en día, la palabra fútbol, acá en Argentina o en otros países, sí, hace referencia al Fútbol Association, pero en otros lados hablar de fútbol es otro claro. uno asocia claramente. Claro. Entonces, o por ejemplo, no dice nada y vos lees y hay 11 jugadores y resulta que era un partido de cricket. Entonces, Claro. hay que leerlo con mucha atención, ¿no? Exacto. Y un poco lo que dice Jorge, ¿no? Si no sabíamos inglés, no nos habían enseñado en el colegio leer, aunque sea elementalmente inglés, nos hacía perder qué era lo que estábamos buscando y realmente encontrar noticias en esos diarios, como bien dice Jorge, que resulta que te lo anuncian y después no aparece el resultado, pero vos por ahí lo encontraste, a veces no en el mismo diario que estás siguiendo, sino en otro diario, porque a veces lo anunciaba de Herald, pero lo publicaba el resultado de Standard o viceversa. Era como vivir un gol de tu equipo, ¿no es cierto? Una alegría tremenda de encontrar esos resultados inaccesibles. Y hablar, como dice Osvaldo, de esa alegría, tratar de armar el cuadro de resultados, la alegría que te producía o la decepción de encontrar o no encontrar un resultado, y bueno, acá no lo encontré, y ahora ¿dónde puedo ir y buscar otra hemeroteca, buscar otro diario? Fue una ardua tarea, Osvaldo, ¿verdad? Claro, por ejemplo, una anécdota, hoy
es acceso público prácticamente del River Plate Sport en Pastaño. Cuando yo lo vi por primera vez, aproveché un viaje que desde el trabajo me habían mandado a hacer una reunión en Estados Unidos, ¿no? Bueno, me sobraron 2 o 3 días. Me fui a la biblioteca del Congreso de Estados Unidos y empecé a leerlo. Con mi inglés pude hacerme entender a la bibliotecaria. En un trámite urgente me saqué la credencial porque había que sacarse la credencial. Tuve 2 días, nada más que 2 días, y levanté un montón de resultados. Me acuerdo que me volví con una alegría tremendo. No importando lo que me había pasado en el trabajo, realmente para mí lo más importante de ese viaje había sido los resultados que acá no conseguía y había conseguido leyendo el River Plate Sport en Pastaño. Hoy en día ya está el acceso público prácticamente acá en Argentina también, y bueno, cualquiera ya inclusive aparecen más resultados y demás. Pero con el material que teníamos, para mí era como que había tenido oro puro, ¿viste? Oro en polvo. Claro, todo eso Ahora, no sucedería si ustedes no hubiesen hecho ese trabajo. Y ¿qué sensación sentías cuando tus amigos te decían, estás loco, vos perder 3 días en Estados Unidos leyendo resultados de fútbol que a nadie le interesan? sí, encima es una biblioteca que está en un subsuelo, todo oscuro. Estás como encerrado en un submarino, más o menos, ¿viste? Hay que Y estar bueno, loco para hacer eso, Osvaldito, ¿eh? claro, yo te decía, pero ¿por qué no saliste a pasear y a reconocer cosas? No, para mí la alegría era estar revolviendo eso, Eh, ¿no? Claro, Qué totalmente. Y grande. entiendo que Eso, Jorge eso a los ojos externos suena como una locura, pero el Mm, idiota este estando allá, pudiendo ir a donde no va nunca, se encierra en un sótano a buscar resultados, Te va a dice, entender, los va a entender el que le gusta. porque por lo menos la biblioteca nuestra, la Biblioteca Nacional nuestra, vos ves, te acercás en una ventana y vos ves la luz. La Biblioteca del Congreso de Estados Unidos es como estás en un submarino, más o menos. Todo bajo tierra, encerrado y demás. ahora Tremendo. en la Biblioteca Nacional, antes estaba en México y era Sí, un bueno. sótano igual, No, era un no, yo sótano a igual México, vos me precediste y fuiste a México. Yo ya empecé donde está hoy. cada vez más linda hoy, sí. Sí, sí, mucho mejor, mucho mejor. Daniel, Daniel está Ay, callado, ¿eh? no, no, sí, sí, estoy escuchando y eso es bueno, estoy disfrutando de lo que cuentan. Eh, y cuánto tiempo les demoró sacar? No, a mí una parva de años, porque, claro, trabajando no podías hacer un trabajo directo. Después, cuando me jubilé, ya pude avanzar mucho más. Después, encima, después nace mi nieta y bueno, mucho tiempo que tenía libre, también otra vez ahora dedicarme a mi nieta. Y después, bueno, di las puntadas finales que me faltaban para terminar el libro. Podemos decir que lo hice por ráfagas, no por un tema constante. O sea, cuando tenía momentos libres, ahí avanzaba mucho, o había momentos que tenía que esperaba. Es más, mi sueño era hacer el libro de todas las copas, ¿no? Pero ya había escrito tanto de la Copa Competencia y veía el volumen tan grande que dije, bueno, tengo que cortar en claro, una sola. Y Puede claro, dejo haber te tuviste que decidir. un sí, segundo dejo para libro el con las futuro el copas que resto. Pero faltan. tengo mucha información de otras, pero faltaría la puntada final y Hace otro poner... Eso, librito. lo esperamos el segundo No, con las copas que faltan. Jorge, mi idea el próximo es hacerlo mucho más chico, te puedo La, asegurar. el- el- la Copa al Es Dado muy es voluminoso esto. interesantísima, Osvaldo. La Copa al ¿Cómo? Dado, que no se sabe, la Copa al Dado también es muy interesante, que no se sabe si empezó, que Estudiante dice que jugó y que la ganó, otros dicen que no saben, pero No, bueno, no, no. no Eh, hablemos de ese tema. Ahora, todo eso lo tengo ya detectado, quédate tranquilo que bueno, si bueno. publico la Copa al lado, todo eso va a estar clarísimo. Pero eh, bueno, en realidad la próxima Copa sería la Copa de Honor, ¿no? Pero bueno, bueno, cronológicamente. sí, por supuesto, claro, la Copa de Honor, exacto. Este, tengo bastante revelado, pero faltaría ponerme a hacerlo, ¿viste? Claro, claro, La puntada tener su Un final. par de tiempo. años y lo terminás. Jorge, eh, tu Sí. edición es corregida y aumentada. Vos habías sacado una edición anteriormente, nos contabas. Y bueno, esta edición corregida y aumentada, cuánto tiempo te llevó también? Bueno, eh,
no es mi actividad. Entonces, Ujú. como explicó Osvaldo, uno va juntando y juntando papelitos y los cajones, y bueno, un día dije, a ver cómo es esto, y empecé a ir a las hemerotecas. Y para decirte, no sé, 6 años tal vez tardé en recopilar esos 10.000 resultados, por ponerte una fecha, Ujú. porque no me acuerdo cuándo empecé, pero sí cuándo terminó. Claro. Y bueno, ese libro, la primera edición salió en el año 91, 4 de diciembre. No, perdón, 4 de diciembre del 92, y tardó en salir 30 años en reeditarse. Y bueno, se hicieron 3.000 ejemplares y se fueron agotando con el tiempo. Y bueno, era la gente la que decía, ¿y para cuándo? ¿Y para cuándo, joven? ¿Para cuándo, joven? La reimpresión. Y bueno, ya por el 2014 me puse, un poquito antes en realidad, me puse las pilas para corregir los pequeños errores, porque afortunadamente tiene muy pocos errores, y completar, sacar mucha parte numérica, porque al que le gustan la estadística, los números, le gusta hacer a él los números. A mí Entonces, me encanta. sacar mucha parte de número y agregar mucho de anécdota de esas cosas, de decir, no, pero no puede ser que esto haya pasado. Y sí, Mm. 100 años atrás habían pasado esas cosas que no se pueden creer. Entonces, ese fue el tema, siempre estuvo, a partir del 2014, siempre estuvo a un paso, digamos, de terminarse, y esperaba algo, algún triunfo de la selección que reviviera el fútbol. Y bueno, sabemos todo lo que pasó del 2014 para acá. Claro, por supuesto. Osvaldo recién nos decía que bueno, que él tiene las demás copas para seguir, bueno, en esta tarea, en la tarea revisionista. A vos, Jorge, que este es un libro completísimo, el tuyo también, ¿te quedó algo? ¿Te quedó algo por algo más del fútbol amateur? Responderme una pregunta. Si Sí. estuve loco en hacer todo eso. Yo te entiendo, pues yo debo estar bastante loco también. A mí me encanta esto. Por eso es que los convocamos a ustedes. Hablar de Lomas Athletic, y ahora ya acá vamos a otro tema, de Belgrano, bueno, de todos estos equipos que hoy ya no están, algunos que ya se dedican a otro deporte, desaparecieron como equipos de fútbol. Si hablamos de Lomas Athletic, ¿qué era Lomas Athletic en su momento? Se dicen que es el primer grande antes de los grandes. ¿Qué idea tienen ustedes dos sobre Lomas Athletic y todos aquellos equipos del inicio? Bueno, el 99% tenían la raigambre británica. Los británicos, cuando llegaron a Argentina, tenían la costumbre de fundar clubes. ¿Qué era fundar clubes? Una agrupación, por supuesto que hablase el mismo idioma, el inglés, que tuviera un gusto empezó siendo el primer club que se fundó acá, el Buenos Aires Cricket Club. Ujú. ¿Por qué? Porque era el más popular en ese entonces y era el deporte de una élite. Y después de ese Buenos Aires Cricket Club se funda el Buenos Aires Fútbol Club para jugar al fútbol. Y eso se va desparramando y entonces se van creando los clubes, entre ellos, y de los primeros, fue el Lomas Athletic, que tenía varias actividades. Y de ahí surge lo que es el campeón de aquella primera década del fútbol amateur en nuestro país, y que bueno, con el tiempo se fueron apartando porque acá hay un hecho, o sea, los británicos dominan la liga, manejan los hilos de la liga, hasta que comienza la Primera Guerra Mundial, allá por 1913. Se produce la primera escisión de 1912 en el fútbol argentino, donde los clubes nativos querían ascender a la primera. Entonces van perdiendo ese mayor interés por el fútbol y van teniendo otros deportes. Por eso el Lomas Athletic termina jugando al rugby. Pero Ujú. eran clubes que se fundaron para tener actividad social. Y en el caso del Lomas, el primer deporte era el cricket y también el fútbol.
Y bueno, después se fueron dedicando a otra cosa porque se fue acriollando el fútbol. Entonces, esa élite británica se fue apartando. Y más aún con el estallido de la Primera Guerra Mundial. Sí, a ver, entonces, Sí. sí, bien Jorge rescata al Lomas. Bueno, otro club muy señero es el Belgrano, que hoy existe, el Belgrano Athletic Club. Justamente un club que es hoy en día muy reconocido en el ambiente del fútbol rugby, pero que todavía en su cancha, en la cancha actual, muchos acontecimientos ocurrieron ahí en Belgrano, ¿no? Y no nos olvidemos que el Belgrano era el gran rival acá en la ciudad del Alumni, ¿no? Que era de alguna manera el que siguió al Lomas como grande y dominador inclusive mucho más famoso, ¿no? Porque Alumni, eh, hasta gente que no sabe mucho de fútbol amateur sabe, como en algún Claro. lugar dice Jorge, la época de Alumni, cuando hablas del amateurismo, ¿no? Claro, Y claro. eso fue prácticamente el club más grande. Y el tercer club grande, para esa época inicial de principios del siglo, era el Rosario Athletic Club, o el Atlético del Rosario, porque se lo podían mencionar de las dos maneras. Y fíjate que inclusive en la Copa Competencia son los tres primeros ganadores, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque realmente era mucho más fuerte inclusive que los congéneres que estaban del otro lado al principio del Río de la Plata, que los uruguayos, ¿no? De los uruguayos. Y entre los tres prácticamente dominaban la primera década del siglo XX. Podemos decir que ellos tres eran los Claro. tres equipos grandes. Y justamente los que hoy son los equipos grandes, o todavía no existían, o empezaron a aparecer recién en ese momento, y un poco como dice Jorge, ¿no? Empezaron a hacer fuerza como para empezar a destacarse, y el retiro, por distintas situaciones, un poco la guerra, un poco porque la generación de los mismos ingleses se iban poniendo viejos, y es como que se empiezan a integrar, porque inevitablemente la siguiente generación cada vez se integra más al ambiente donde están viviendo. Muchos fueron inclusive a defender a su país en guerra, con lo cual muchos deportistas también se retiraron. Es un tema que, por ejemplo, en el Atlético de Rosario todavía hoy lo tienen muy presente. Dicen que ellos no pudieron ser más grandes todavía porque mucha de esa gente de esas primeras épocas se fueron a defender a su país. Los recuerdan con una serie de nombres, cuadros y demás, que es todavía hoy, a mí por lo menos, que me gusta ver eso, todavía me genera una especie de escalofrío, ¿no? De cómo están recordando esos hombres. Y después, bueno, un poco también producto de que el criollo empieza a tomar las riendas del fútbol y empiezan a haber problemas, se terminan como retirando, ¿no es cierto? Es como que forman una especie de liga de los sábados, o la liga ferrobancaria. Empiezan a jugar en otro ambiente mucho más amistoso, y entonces sí, dejan paso a que los criollos empiecen a tomar las riendas de la situación, que era inevitable, ¿no es cierto? Porque con el tiempo tenía que pasar sí o sí. O sea, saber retirarse a tiempo también nos deja una enseñanza, ¿no? Que nunca, cuando vos ves que tu situación de poder está a punto de ser quebrada, retirarse a tiempo y con todos los honores también es una estrategia muy, muy prudente, ¿no es cierto? Y bueno, Claro. después empiezan a aparecer cosas, empiezan a aparecer justamente. El fútbol uruguayo tiene una cosa muy extraña, ¿no? Porque empieza como a la sombra del fútbol argentino, y cuando llegamos a la década del 20 podemos decir que hasta por arriba, ¿no? En tramos tan importantes como en los Juegos Olímpicos, ¿no? Que Claro, claro. se hace que se produzca una especie de, una sensación extraña, ¿no? Porque fíjate que la Liga Uruguaya se tiene que afiliar a la Liga Argentina. Hasta la Liga Chilena y hasta la Liga de San Pablo se afilian a la Liga Argentina para poder competir en una forma oficial. Y después es como que la Liga Argentina empieza a ceder ese tipo de preeminencia, y empieza a aparecer, por muchos años la Liga Uruguaya empieza a tomar un cariz muy importante. No llega hasta la actualidad porque sabemos que, bueno, hoy en día el campeón del mundo realmente es Argentina, pero en la década del 20 se nota ese tipo de sensación que estoy tratando de transmitir. Claro. Daniel. Hay
Hay otro Sí, hecho para completar lo que estaba explicando Osvaldo. Tan fuerte fue el impulso de los británicos en los inicios, que son los ingleses, Thomas Hell, que organiza el primer partido de fútbol allá en 1867. Después es el escocés Watson Hatton, que funda el Buenos Aires English, participa de la primera liga, pero hay otro señor que está muy poco nombrado y es muy importante en la historia del fútbol, que fue el presidente de Lomas Athletic, que asume la presidencia de la AFA de aquel entonces, que fue Francis Hepburn Chevalier Boutel. Ese señor se da cuenta de muchas cosas. Primero, es el fundador de la selección nacional, el creador de las primeras copas de selecciones internacionales, la Newton, la Lipton, la sí. Lipton, y sobre todo, bueno, primero fue la copa de competencia, obviamente, a nivel de equipo, pero el hecho más importante, que él se da cuenta de que el fútbol en la Argentina lo disputaban muchos, muchos indios, digamos así, y había pocos caciques. ¿Qué significaba? Era mucho correr tras la pelota, pero había poco cerebro para organizar el fútbol. Entonces, él es el que se encarga de traer los primeros equipos profesionales británicos a la Claro. Argentina. En esas primeras visitas eran goleadas, pero abrumadoras, no había forma de ganarles. Se les hace un gol, o sea, vienen en 1904, viene el Southampton, que en ese entonces está en la Liga del Sur de Inglaterra, el Soton de hoy en día, que creo que descendió de categoría, si mal no recuerdo. Después, al año siguiente, viene el Nottingham Forest. Después, varios años más tarde, el Everton y el Tottenham, que juegan el primer partido de profesionales entre sí en el campo argentino de polo, que era la sociedad hípica, era la cancha de aquel entonces. Y eso va despertando a través de la prensa, que le dan mucha manija a los jugadores que venían y todo ese tipo de cosas. La prensa empieza a despertar el interés, a tal punto que en el primer partido asiste el presidente de la Nación a verlo. Era un acontecimiento ya social y deportivo. Era barato, fácil de jugar, estaba lleno de terrenos baldíos por todos lados, había mucho potrero. Eso es lo que va haciendo prender en el gusto de los nativos el gusto de jugar al fútbol. Ahí es donde empieza la etapa de fundación de los clubes, la mayoría de los clubes que llegan hasta nuestros días. Claro, Sí, sí. Acá digo, vamos a ir a hacer el primer corte, porque ya bien. estamos llegando a lo que nos da el Zoom y volvemos para seguir charlando sobre esto que nos apasiona. Bien. Un corte, una quebrada y volvemos. Exactamente.